Hola, mi nombre es Juan Pablo Benítez y vamos a hablar un poco de la historia de la industria de la música. Creo que para nosotros como artistas involucrados en este campo de la música, ya sea que seamos intérpretes, compositores, arreglistas, productores, managers, es fundamental tener un conocimiento de la historia del negocio en el que estamos involucrados, pues muchas veces nos quedamos en el proceso artístico, creativo, interpretativo y no le prestamos mucha atención a cómo funciona este negocio. Y posteriormente nos quejamos de que las cosas no funcionan, de que nos están excluyendo, de que simplemente no hay forma de hacer dinero en este negocio, pero en muchos casos ocurre esto por no tener un conocimiento algo idóneo de la forma en que esto funciona. Entonces, al conocer un poco de la historia, podemos tener claro cómo ha ido funcionando la industria de la música a través de los años. Pues es un negocio bastante reciente, si se quiere, en comparación a la historia como de la humanidad. Tiene 100 años, tal como casi como la conocemos. Entonces podemos hablar un poco de esto. Podríamos hablar de una etapa anterior a la industria de la música, en donde puede decirse como la prehistoria de la música, diría yo, que es en donde la gente no tenía acceso a conservar la música en ciertos dispositivos y a oírla cuando quisiera. La música tenía que ser compartida en papel, es decir, en las partituras, y alguien se la llevaba a su casa y la interpretaba en familia, en un piano o en un arpa o en el instrumento que tuviera a su disposición, generalmente era un piano, o en los conciertos en vivo, y ya, simplemente esa era la forma de oírse y compartirse la música. Aquí tenemos que tener claro que no se mostraba tanto al artista, sino a la canción o a la pieza que se estuviera interpretando. La gente compraba más las cosas por la pieza que quisiera oír. Luego tenemos la aparición del gramófono y el tocadiscos, en donde la gente ya tiene digamos, una forma de guardar la música y tenerla simplemente cuando la quiera oír desde la comodidad de su casa. Entonces tiene lugares para almacenar la música. Ahí están los vinilos y se pueden oír las piezas musicales según su gusto. El negocio empieza a crecer y empiezan como armarse las disqueras, empiezan a contratar artistas, empiezan a buscar artistas y estos artistas empiezan a volver cada vez más grandes. Bueno, cabe mencionar acá que, digamos, aquí no se pensaba tanto en buscar al artista, sino trataban de vender la música para vender los dispositivos. Entonces, vieron que al vender como los dispositivos y esto para tocar la música, los artistas empezaron a tener un gran potencial y vieron en ellos como una manera de convertirlos en celebridades y la gente empezó a tener una gran afición hacia los artistas. Entonces aquí podemos ver a Elvis o a los Beatles, a la gente más o menos desde los 50 hacia los 80 fue donde surgieron las grandes estrellas como de la música, los rockstars. Entonces ellos también pues tuvieron una gran influencia en la forma en que se iba a distribuir la música, tanto en las ventas de discos como en los conciertos inmensos en los que estaban involucrados los artistas. Las disqueras manejaban básicamente todo el producto del artista. Para que un artista llegara a ser firmado por una disquera, mandaba un demo, ahí algún cazatalentos empezaba a buscar los productores que fueran como idóneos para grabar ese tipo de música que requería el artista y el producto final era siempre controlado por alguna gran disquera que se encargaba de distribuirlo a minoristas o mayoristas y de hacerlo sonar en la radio también. Aquí en este punto de la radio es importante saber que hubo digamos, aquí una gran mafia con esto, se puede decir, a través de la payola, ¿no? Entonces era donde los representantes y la gente de las disqueras le pagaba una cantidad de dinero a los que ponían la música o les daban incentivos para que la pusieran, la hicieran crecer, digamos. Y eso hacía que la gente la oyera más seguido, que se empezaran como a encarretar más con el artista y así podían sacarle mucho mayor provecho a esto. Pero esto desde luego se convirtió en una práctica ilegal con el pasar de los años. Después es bueno hablar de la época de MTV, en donde ya no se mira tanto el artista como, no sé, la calidad que tenga un artista, sino es más como un producto que seguía ciertas fórmulas. Entonces cogían a un artista que se viera bonito, digámoslo así, o atractivo, le ponían a un productor, le armaban la música, le componían la música, digamos, basados en cosas
que hubieran visto que hubieran funcionado en un pasado, es decir, se copiaba y se copiaba y se copiaba hasta que se creaban productos que eran simplemente, básicamente desechables, podría decirlo uno. La gente hoy veía más era su artista un poco más porque se viera lindo o no que por la calidad de la música que estaba ahí. Entonces eso empezó, digamos, a mí me parece que a prostituir como la música un poco en ese sentido, solo crear cosas para el disfrute y sacarle provecho y ya, importaba más las ganancias que el artista. Desde luego no todos, ¿no? Podemos ver a gente como Nirvana que rompió con eso totalmente en los 90 y fue increíble ver a gente que no fuera un producto ahí o las grandes bandas de rock que surgieron después también. Hasta que finalmente vemos que MTV llegó a lo que llegó hoy en día, ¿no? Que es una cadena que ya básicamente no pasa música y se la pasa pasando realities. Pero bueno, creo que ese es otro tema. Posteriormente, al final del siglo pasado, la historia cambia drásticamente con la tecnología del Internet. Entonces la gente ya no tiene que comprar básicamente los discos, sino se empiezan a transmitir la música a través de redes P2P o peer-to-peer. Se empiezan a compartir archivos MP3 en donde comprimen la música y no necesariamente la gente tiene que ir a comprar el CD que quiera, sino puede tener en una memoria USB una cantidad de canciones que cambian totalmente la modalidad de consumo y la forma en que se consume la música. Entonces ya la gente no compraba el CD, le daba simplemente porque si puede conseguirlo más barato y tener las canciones que tiene ahí, porque se va a gastar la plata en un disco. Entonces esto pues llevó claramente a una debacle de la industria musical en donde ya no se empiezan a vender discos y tiene que cambiar totalmente el negocio. Digamos, estas plataformas son demandadas muchas veces, por ejemplo, por Lars de Metallica demandó a Napster y posteriormente tuvieron que empezar digamos, a cobrar con la aparición del iPod en 2001. De Apple empiezan a compartirse la música por internet también, pero de una manera en que la gente tiene que pagar por las canciones que está oyendo, ¿no? Ya no se ganan $10 las disqueras, sino se ganan, no sé, 99 centavos por canción. Pero pues de alguna manera el negocio cambia, pero no muere del todo, sino que simplemente evoluciona, como han evolucionado todos los negocios. Esto trae enormes desventajas para las disqueras y pues los artistas también, ¿no? Ya no, las prácticas no se ven en las ganancias no se ven en las ventas de discos, sino se empiezan a ver mucho más en la forma de hacer conciertos, de organizar los conciertos. Vemos estos enormes festivales que hay en donde los artistas pues claramente tienen la posibilidad de mostrarse, de compartir mucho más con sus fans y se da un acercamiento más cercano entre el artista y los fans, que antes era una cosa que estaba mucho más pues lejana, ¿no? Los artistas podían ir a firmar a una emisora de radio algunos discos o cualquier cosa, pero no había un contacto directo con los fans. Ya después, con la creación de las redes sociales, los artistas están básicamente de tú a tú con los fans, nombrando directamente dónde van a estar, diciendo qué discos van a sacar, qué canciones van a sacar, el single empieza a tener un auge otra vez, se sacan, en vez de grandes discos, se vuelven a lanzar los singles y la gente los va consumiendo de la manera en que más o menos lo proponen ahí los artistas, ¿no? La industria evoluciona hacia eso, a tener un acercamiento mucho más directo hacia los fans. Entonces ya aquí los músicos independientes tienen la gran posibilidad de empezar a lanzar su música de manera independiente, valga la redundancia, ya con la aparición de los estudios caseros y una forma más fácil de grabar y difundir su música, ya depende más del artista que de una disquera que el artista tenga éxito. Si el artista tiene una buena calidad musical y sabe cómo moverse en redes, sabe cómo tener un plan artístico y de marketing definido, lo puede hacer con el mismo sin recurrir a una disquera. Ya no tiene que estar tocando 20.000 puertas a las disqueras que seguramente ya no están interesadas en ese tipo de cosas. Están interesadas más en ver, hey, están mirando constantemente en la red cómo se mueve la música y de ahí pueden ir mirando a quién quieren como contratar, pero son contratos que son sumamente distintos a los que eran en la época de los 70 o los 60 cuando estuvo mucho más en auge las grandes disqueras y los grandes conglomerados también en los 80, ¿no? Entonces creo que básicamente ese es como el resumen en lo que poco que se puede dar acá de cómo ha sido la historia musical hasta ahora. Y cada día va cambiando, ¿no? Cada día van cambiando las leyes de derechos de autor, cada día va evolucionando la forma en que se comparte la música, está el streaming,
en donde la gente paga una suscripción o puede oír la música gratis, aunque no guardarla, digamos como en Spotify. La puede oír todo el tiempo ahí en la red y puede tener planes que sean más, digamos, más premium para, según las necesidades que se tengan. Entonces eso es más o menos como está el negocio en este momento. Me parecería a mí que en resumen podemos decir que es el know-how, ¿no? Hacerlo uno mismo y tener claros estos preceptos poco a poco para saber cómo está funcionando la música en este momento y no llegar a tener las frustraciones de que mi música ya no la oye nadie o las disqueras no le paran bolas a nadie. No, hay que trabajar y trabajar en el arte que uno haga, pero también hay que involucrarse mucho más en la forma en que se está manejando, en que se está manejando la música en este momento de la actualidad. Claro que es chévere ver la nostalgia de cómo era antes y los grandes artistas y las grandes disqueras y el sello, pero eso ya no es así y poco a poco tenemos que ir acostumbrándonos a que las cosas funcionan de otra manera y aquí pues el que sobrevive a este negocio es el que sepa adaptarse mejor a las tecnologías. Más o menos es lo que creo yo. Eso es todo. Muchas gracias.